Hola de nuevo, hoy vamos a hacer un albornoz con una toalla. Tela auxiliar, tomamos la parte inferior de la toalla porque ese será el bajo del albornoz. Doblamos la toalla como ves y después decidimos cuál es el largo y cortamos la parte superior por la mitad porque hasta ahí será la espalda y a partir de ahí el trozo que nos queda hacia adelante será el canesú. Con la toalla doblada, como ves en la imagen, sin cortar los laterales, habremos puesto la medida de la cadera, más 10 centímetros. Ahora cortaremos el sobrante que nos queda cuando doblamos hacia hacer el canesú, porque luego cortaremos esa zona como ves y nos sobra toda esta zona. Ya tenemos cortado y el delantero estaría hecho con la toalla que hemos podido rescatar. El resto de tejido lo utilizaremos. Ahora haremos el escote. Como ves, unos 6 centímetros a partir de la línea de en medio y ya tenemos el escote en pico. Doblamos como va a ir el delantero de la toalla y nos falta unos trozos para hacer el cruce. Así que tomaremos el tejido auxiliar y cortaremos unas tiras, suficientes para que nos quede cosida y vuelta esa zona. Así que si necesitamos 6 centímetros tendremos que cortar 12 más costuras. Esa será la zona donde irá la manga. Calculamos que nuestra manga en la parte de la copa tendrá esa medida. Llegará hasta el canesú. Teniendo en cuenta que es un albornoz tipo kimono, la manga será amplia. Colocamos la medida de nuestro hombro, unos 14-15 centímetros más o menos, y a partir de ahí pondremos la medida de nuestra manga, teniendo en cuenta que nos sobra. Por tanto, cortaremos la medida de nuestra manga menos lo que nos queda de canesú. Como ves, he vuelto a cortar una manga bastante amplia. Cortaré las dos iguales en tejido auxiliar, ya que de la toalla no nos hubiera podido salir. Y ahora el bajo de la manga, para hacerlo decorativo, lo voy a hacer del resto que me ha quedado de toalla. Ya ves que me sobra incluso para bolsillos. Las zonas de las vistas de cruzar del delantero las voy a hacer un poco redondeadas. Para los bajos estoy aquí cortándolas. En un principio pensé ponerlas en la parte superior redondeadas, pero me quedarán mejor para el bajo. Aquí ves cómo las estoy cortando iguales. Y también estoy cortando del tejido auxiliar las vistas para el escote, de espalda y delantera. Las hacemos en función de cómo es nuestro escote. Nos ocupamos también de la vista de la espalda y las preparamos para unirlas con alfileres sobre la prenda. Ahora coseremos todas estas piezas auxiliares, la del cruce delantero en la parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior serían la forma redondeada y en la parte superior es recta, como ves en la imagen. Ahora cosemos para luego volver la tela, porque lo hacemos con los derechos enfrentados. Como te comentaba, son piezas cosidas y vueltas. Ya las tenemos listas para colocar, pero primero sobrehilaremos la parte inferior del canesú. Así trabajaremos mejor. Ya sabes que el tejido de toalla se deshilacha mucho.
Y ahora te voy a contar cómo vamos a unirlo. No vamos a dejar la costura hacia adentro, ya que sería incómoda a la hora de llevar el albornoz. Vamos a hacer una costura hacia afuera, que luego haremos bonita con el bajo, con el borde de la toalla. Como ves, hacia afuera, dejando que sobresalga un poco el bajo de la toalla. Paso un pespunte y después pasaré otro pespunte asegurando esa costura y para que quede oculta. Y ves, por el revés queda limpia. Esta sería la zona donde voy a sentar la manga. Y ahora estoy cosiendo lo que te comentaba de la costura del delantero del canesú. Dejaremos en los extremos 1 centímetro porque ahí coseremos las vistas del delantero. Y haremos lo mismo también en el otro lado porque ahí coseremos la manga. ¿Ves? Hemos dejado ahí un poquito. Ahora con las piezas del delantero de tela auxiliar las doblamos porque las vamos a preparar para colocar. Pero para eso necesitamos coser o remallar para que queden bien unidas antes de ser colocadas, ya que también vamos a utilizar el borde de la toalla como remate de costura. Como ves, hacia adentro queda limpio, ya que las hemos remallado, y hacia afuera queda muy bien con el borde de la toalla. Hacemos lo mismo en la parte superior. Al no llevar costuras laterales y estas costuras de hacia afuera y luego rematadas con los bordes, queda perfecto y el interior muy limpio. Cosemos estas costuras que, como son un poco gruesas, nos puede ayudar mucho el prensatelas de rodillo. Lo del borde ligeramente redondeado es un detalle que puedes hacer o no, en función de tus gustos. También vamos a remallar las vistas del escote y ya están listas para colocar. Recuerda que si no tienes remalladora también puedes hacerlo con punto zigzag en la máquina. Vamos colocando la vista a la parte superior del delantero y la espalda. Llegaremos justo hasta donde hemos colocado la pieza auxiliar en el delantero. Cosemos con los derechos enfrentados. Recortamos la costura . Hacemos pequeños piquetes en las zonas más curvas . Y le damos la vuelta a la vista. Pasamos un pespunte por la zona de la vista interior para que quede bien asentada, justo en el extremo de la costura de unión. También haremos el pespunte de la costura del canesú. Hacemos este pespunte, que será un pespunte de carga para la vista. Como veis, está justo donde está casi la costura y ayuda a que la vista quede hacia adentro. Y después haremos el que os comentaba para que queden las costuras ocultas del canesú. Ahora necesitamos otro pespunte para que la vista quede totalmente cosida y asegurada. Este pespunte lo hacemos a unos 2 centímetros del extremo. Para que quede perfecto, como es una zona que se ve bastante, te recomiendo que pases un hilvan.
Ahora pasaremos el pespunte por donde hemos pasado el hilván. Para hacerlo con más fluidez te recomiendo que utilices el prensatelas de rodillo. Ahora colocaremos la parte decorativa en las mangas de los restos de toalla con el resto de la manga que está hecha de tela auxiliar. La coseremos, la remallaremos o como prefieras y después nos dedicaremos a los laterales de la manga. También puedes hacerlo directamente con la remalladora o tu máquina de zigzag. Le damos la vuelta al puño decorativo porque va a ser también cosido y vuelto y llegaremos a tapar la costura de la unión de la manga con el puño. Lo cosemos por el derecho, justo en la zona de costura de unión y así nos quedará un pespunte invisible. Ahora colocaremos en las aberturas de las mangas. Las cosemos. También en este caso nos podemos ayudar del prensatelas de rodillo. Y las sobrehilamos o remallamos. Ahora haremos una tira para el cinturón. Como no nos había quedado nada del tejido de toalla, lo vamos a hacer con la tela auxiliar. Para ello necesitamos una tira de unos 150-160 centímetros de largo en función de cómo sea tu cintura y unos 12 centímetros de ancho para que sea cosida y vuelta. Después también cortaremos unas pequeñas tiras con las que haremos las trabillas para coserles al albornoz. Como te comentaba, la tira de anudar va a ser cosida y vuelta, así que con los derechos enfrentados pasaremos un pespunte por uno de los laterales y también lo haremos así para las tiras. Luego con un imperdible le daremos la vuelta, tanto al cinturón como a las tiras. Quitaremos el imperdible y coseremos los extremos de la cinta de anudar. Como ves, podemos hacerlo con pequeñas puntadas a mano. Haremos lo mismo con las tiras para sujetar la cinta. Aunque en este caso no coseremos los extremos, la cortaremos por la mitad y directamente la colocaremos sobre el albornoz. En la medida, una vez probado el albornoz, que nos quede bien respecto a nuestra medida de cintura, para que no nos quede ni muy bajo ni muy alto. ¿Qué te ha parecido la reutilización? Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.